Vida y enseñanza de los maestros del lejano oriente. Bayard T. Spalding. Primera edición española del original inglés. Dedicado amorosamente a todo ser humano, cansado y extraviado peregrino en este valle de lágrimas, que busca con anhelo la verdad, como la fuente de vida eterna, de cuyas aguas quiere beber hasta saciarse. Libro primero. Bayard T. Spalding, cuyo nombre llegó a ser legendario en los círculos metafísicos y de la verdad, en la primera mitad del siglo XX, jugó una parte importante para introducir en el mundo occidental el conocimiento de la existencia de maestros o hermanos mayores, que asisten y guían el destino de la humanidad. Este trabajo fue publicado en Estados Unidos desde el año 1924, en 5 volúmenes. En esta serie se ofrecen los 3 primeros, por separado. Son los que relatan específicamente las experiencias tenidas en el lejano oriente. Este libro primero, que ahora lee, se publicó en 1924. Existe una edición en francés traducida en el año 1937 realizada por Jacques Weiss, con el seudónimo de Louis Colombelle. Se publicó en el año 1946, a la espera de poder contactar con Mr. Spalding para acordar los términos de la publicación. Este contacto fue posterior, en 1947, pese a los esfuerzos de Mr. Weiss. Y se debió a una voz invisible que le instó a marchar de inmediato a América, si quería contactar con Mr. Spalding. Logrado el contacto personal, la única condición para su publicación fue que usase los fondos obtenidos para contestar las cartas de los lectores, a los que se comprometió a contestar toda cuestión posible. Mr. Spalding le asesoró, y contó privadamente mucha información inédita para esto. Hay una traducción desde el texto francés al español, realizada por María Martínez, en 1989, y editada por Edicomunicación Sociedad Anónima. Pero, por ser edición de bolsillo, se hace incómoda de leer, desmereciendo indebidamente el contenido. La presente edición no es comercial ni lucrativa. Pretende que los buscadores de la verdad dispongan de una versión traducida directamente de la inglesa, y más fácil de leer. Pueda ser útil en toda la extensión de la palabra, y placentera de leer. Es el deseo del traductor, de Prestoff de Wisajikan. Nota del traductor. Para una mejor comprensión del libro, muy profundo y complejo en su redacción, he optado por separar sus contenidos, usando un tipo de letra distinto para cada faceta del mismo, del modo siguiente: este tipo de letra se usa para el relato principal. Este tipo de letra se usa para citas mayores, y charlas o discursos temáticos de los maestros. Este tipo de letra se usa para acotar referencias a otras citas cortas, dentro o fuera de las charlas temáticas de los maestros. Espero sea de la máxima utilidad y facilite grandemente la lectura. Prefacio. Al presentar vida y enseñanzas de los maestros del lejano oriente, deseo informar que yo era una de las 11 personas que componía un grupo de investigación que visitó el lejano oriente en 1894. Durante nuestra estancia, 3 años y medio, hicimos contacto con los grandes maestros de los Himalayas, que nos ayudaron a traducir los documentos históricos que fueron de gran ayuda en nuestro trabajo de investigación. Ellos nos permitieron entrar en sus vidas íntimamente, y de este modo fuimos capaces de ver el trabajo real de la gran ley, tal como ellos la demuestran. Les llamamos maestros, que es meramente nuestro modo de nombrarlos.
Alguien que viva la vida descrita aquí dentro, es merecedor de reverencia y consideración como un maestro. Los documentos históricos y manuscritos permanecen protegidos, nuestra real experiencia con los maestros. Personalmente, en esa época, yo era un miembro independiente del grupo de investigación, y publico ahora mis notas bajo el título, Vida y enseñanzas de los maestros del lejano oriente, con la idea de que el lector pueda aceptarlas o rehusarlas, según desee. Este libro, que será seguido por otros de la serie Sol, relata la experiencia de la expedición durante el primer año, con relación a los maestros. Incluye su enseñanza, que fue tomada por nosotros taquigráficamente al momento, con su permiso y aprobación. Los maestros aceptan que Buda representa el camino a la iluminación, aunque afirman claramente que Cristo es iluminación, o un estado de conciencia que todos nosotros estamos buscando, la crística luz de cada individuo. Por tanto, la luz de cada criatura que nace en el mundo. Firmado, Byron T. Spalding. Capítulo 1. Presentación del maestro Emilio. Hay mucho material impreso en el presente con relación a los temas espirituales, y hay tan gran despertar y búsqueda de la verdad con relación a los grandes instructores del mundo, que he sido impulsado a presentaros mi experiencia con los maestros del lejano oriente. En este libro no pretendo hablar de un nuevo culto o religión. Solamente ofrezco un resumen de nuestra experiencia con los maestros, en lo que estoy comprometido para mostrar las grandes y fundamentales verdades de su enseñanza. Estos maestros están esparcidos sobre un vasto territorio y, aunque nuestra investigación metafísica cubrió grandes porciones de la India, el Tíbet, China y Persia, no se hicieron intentos de autentificar estas experiencias. Éramos 11 hombres prácticos en nuestro grupo, científicamente entrenados. Habíamos pasado la mayor parte de nuestras vidas en trabajos de investigación. Estábamos acostumbrados a no aceptar nada hasta no estar plenamente verificado y nunca dimos previamente nada por seguro. Llegamos completamente escépticos y retornamos completamente convencidos y convertidos, hasta tal punto que 3 de los nuestros volvieron, determinados a permanecer, hasta ser capaces de realizar las obras y vivir la vida justo como estos maestros la viven hoy día. Quienes de este modo nos asistieron tan grandemente en nuestro trabajo pidieron que sus nombres se ocultaran en el caso de que se publicasen las memorias de la expedición. No relataré nada, excepto los hechos tal como ocurrieron, usando lo más aproximadamente posible las palabras y expresiones de las personas que conocimos y con las cuales estuvimos en contacto diario durante la expedición. Una de las condiciones del acuerdo, antes de emprender el trabajo, fue que deberíamos aceptar primeramente como hechos lo que viésemos, o aquello de lo que fuésemos testigos, y no deberíamos pedir explicaciones hasta que hubiésemos profundizado completamente en el trabajo, hubiésemos tomado sus lecciones, y hubiésemos vivido y observado sus vidas diarias. Deberíamos acompañar a estos maestros, vivir sus vidas, y sacar conclusiones propias. Teníamos libertad para estar con ellos tanto como gustásemos, hacerles cualquier pregunta que deseásemos, usar nuestras propias deducciones al obtener resultados, y finalmente aceptar lo que viésemos, como cierto o falso. No hubo ningún esfuerzo por su parte en ningún momento y de ningún modo para influenciar nuestro juicio.
Su deseo era que nosotros estuviésemos completamente convencidos antes de dar credibilidad a cualquier cosa que viésemos o oyésemos. Por tanto, relataré a los lectores estos acontecimientos pidiéndoles los acepten o rechacen según mejor les cuadre. Llevábamos en la India cerca de 2 años, realizando trabajos rutinarios de investigación, cuando encontré al maestro que llamaremos Emilio en estos escritos. Mientras caminaba por una calle de la ciudad donde residíamos, atrajo mi atención un grupo de gente. Observé que el centro de interés eran magos callejeros, o faquires, que son tan comunes en ese país. Mientras permanecía allí noté a mi lado la presencia de un hombre mayor, que no era de la misma casta de los que lo rodeaban. Él me miró y preguntó si llevaba mucho tiempo en la India. Le respondí, cerca de 2 años. Él preguntó, ¿es usted inglés? Yo contesté, americano. Quedé sorprendido y muy interesado de encontrar a alguien que hablase inglés. Le pregunté qué le parecía la representación que estaba teniendo lugar. Él contestó, oh, es común en la India. Estas gentes son llamadas faquires, magos, e hipnotistas. Son todo lo que el nombre implica. Pero bajo todo ello hay un profundo significado espiritual que pocos deducen, y el bien llegará a través de ello algún día. Es tan solo la sombra de la cosa de donde se expande. Ha provocado gran cantidad de comentarios, y quienes lo comentan nunca han encontrado el verdadero significado, porque ciertamente hay una verdad subyacente en todo ello. Aquí, en este punto, nos separamos, y solo vi ocasionalmente a Emilio durante los meses siguientes. Nuestra expedición estaba enfrentando un problema que nos dio una gran cantidad de sinsabores. En medio de nuestras preocupaciones encontré de nuevo a Emilio. Inmediatamente preguntó qué era lo que me preocupaba, y comenzó a hablar sobre nuestro problema. Me sorprendió esto, porque sentí que nadie de nuestro grupo lo había mencionado fuera de nuestro pequeño círculo. Su familiaridad con la situación fue tal que comprendí que estaba al tanto de todo. Él explicó que poseía una cierta visión interna sobre el problema y que intentaría ayudar. En 1 o 2 días, el asunto se arregló, liberándonos del problema. Me sorprendí de esto, pero, con otras cosas ocupando mi tiempo, lo olvidé pronto. Cuando aparecieron otros problemas llegó a ser habitual para mí hablar de ellos con Emilio. Parecía que tan pronto como yo hablaba de nuestros contratiempos con él, cesaban de existir. Mis asociados habían conocido a Emilio, pero yo les había dicho poco sobre él. Por entonces yo había leído un número de libros sobre la tradición hindú, seleccionados por Emilio, y estaba plenamente convencido que él era un adepto. Mi curiosidad fue agudamente activada, y estuve cada vez más profundamente interesado cada día. Una tarde de domingo, Emilio y yo estábamos paseando por el campo cuando dirigió mi atención a una paloma que daba vueltas en círculo sobre nuestras cabezas, y dijo que el pájaro le estaba buscando a él. Se quedó perfectamente inmóvil y en pocos instantes el pájaro se posó sobre su brazo extendido. Dijo que el pájaro traía un mensaje de su hermano en el norte. Este era un adepto que no había alcanzado el grado por el cual podría comunicarse directamente, por lo que usaba este medio. Posteriormente supimos que los maestros son capaces de comunicarse unos con otros instantáneamente mediante el pensamiento, o como dicen ellos, mediante una fuerza mucho más sutil que la electricidad o las ondas.
Entonces comencé a hacerle preguntas y Emilio me mostró que era capaz de atraer los pájaros hacia sí, y dirigir su vuelo mientras estaban en el aire. Que las flores y árboles se inclinaban ante él, y que los animales salvajes se le acercaban sin temor. Separó a dos chacales que estaban peleándose sobre el cuerpo de un animal más pequeño que habían matado, y del que se estaban alimentando. Cuando se aproximó a ellos cesaron en su pelea y pusieron su cabeza en sus manos extendidas, con perfecta confianza, y después continuaron su comida apaciblemente. Incluso me dio una de las jóvenes fieras para que la sostuviera en mis manos. Entonces me dijo, no es el ser mortal, que ves, quien hace estas cosas. Es el más verdadero, más profundo ser. Es el que conoces como Dios. Dios dentro de mí, Dios el omnipotente uno, trabajando a través mío, el que hace estas cosas. Por mí mismo, el ser mortal, no puedo hacer nada. Es solamente cuando me libero enteramente de lo externo, y dejo hablar, trabajar y exteriorizar el amor de Dios del I Am, el ser real, cuando puedo hacer estas cosas que has visto. Cuando permitas que el amor de Dios se derrame a través de ti a todas las cosas, nada te atemorizará y ningún daño puede ocurrirte. Durante este tiempo, y diariamente tomé lecciones con Emilio. Aparecía súbitamente en mi habitación, incluso si yo había tomado especial cuidado de cerrar la puerta antes de acostarme. Al principio su aparición me turbaba, pero pronto vi que daba por hecho que yo comprendía esta actitud. Llegué a acostumbrarme a sus modos y dejé mi puerta abierta para que entrase y saliese a su gusto. Esta confianza pareció agradarle. No pude comprender todas sus enseñanzas y no pude aceptarlas totalmente, ni fui capaz, con todo lo visto en el Oriente, de aceptarlas en ese tiempo. Necesité años de meditación para llegar a la comprensión del profundo significado espiritual de las vidas de estas personas. Su trabajo es realizado sin ostentación, con la perfecta simplicidad de un infante. Conocen el poder del amor para protegerse y lo cultivan hasta que toda la naturaleza les ama y es amistosa con ellos. Millares de personas comunes son matadas anualmente por serpientes y animales salvajes. No obstante, estos maestros han exteriorizado de tal modo el poder del amor en ellos mismos que las serpientes y los animales salvajes no los dañan. Ellos viven algunas veces en las selvas más impenetrables, y en ocasiones extienden sus cuerpos delante de un poblado para protegerlo del saqueo de los animales salvajes, sin recibir daños ni ellos ni el pueblo. Cuando los requiere la ocasión, caminan sobre las aguas, atraviesan el fuego, viajan en lo invisible, y hacen otras muchas cosas a las que fuimos acostumbrados a ver como milagros, realizadas por alguien a quien se le suponen poderes supernaturales. Hay una impresionante similitud entre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y la de estos maestros, tal como la ejemplifican en su vida diaria. Se ha creído imposible que el hombre obtenga su pan cotidiano directamente de lo universal, venza a la muerte y realice los mismos milagros que Jesús realizó sobre la tierra. Los maestros demostraron que todo esto forma parte de su vida diaria. Obtienen toda cosa necesaria para sus necesidades diarias directamente de lo universal, incluyendo alimentos, vestidos y dinero. Han triunfado de tal modo sobre la muerte que, muchos de ellos ahora vivos, tienen unos 500 años de edad, tal como fue probado por sus documentos. Hay comparativamente pocos maestros de estos en la India.
Otros cultos semejan ser tan solo ramas de sus enseñanzas. Comprenden que su número es limitado y solo unos pocos discípulos pueden acercarse a ellos. No obstante, en lo invisible, pueden alcanzar casi un número ilimitado. Y parece ser el mayor trabajo de sus vidas trabajar en lo invisible y ayudar a todo el que es receptivo a sus enseñanzas. La enseñanza de Emilio serviría de base al trabajo que debíamos emprender años más tarde en nuestra tercera expedición a estos países, durante cuyo tiempo vivimos con los maestros continuamente. Durante 3 años y medio, viajamos con ellos, observamos sus vidas diarias, y trabajamos a través del lejano oriente.